Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, en esta oportunidad estamos con Paola Díez, quien es psicóloga, tiene una maestría en gerencia de educación y también presidenta de Entorno Psicológico, que de eso vamos a hablar próximamente. Paola, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, este enlace bastante nutritivo, porque ahorita en este confinamiento han quedado toda la familia al descubierto, desde todo punto de vista. Apartemos el COVID, sino que ya esa vivencia a nivel familiar, ya han quedado muchas cosas al descubierto, donde muchos padres, en este caso vamos a hablar de los niños, esos padres nutritivos, cómo somos o no somos, o si no, podemos traducirlo como padres sobreprotectores, padres que abandonan a los hijos, de todo se ha visto. Pero para comenzar, entonces, vamos a decir, o para que definas, ¿qué llamas tú a unos padres nutritivos, Paola? Bueno, saludos María Ángel, ante todo gracias por la invitación. Es muy buen punto, muy buen tema hablar sobre padres nutritivos porque existen muchas preguntas al respecto, ¿no? Muchos dicen a ningún padre se les otorga un manual cuando el hijo nace, y quizás es una frase que hemos escuchado mucho y en efecto es así. Cuando hablamos de padres nutritivos estamos hablando de ese padre que hace referencia a hacer crecer, acompañar a su hijo a crecer fuerte, y no solamente a crecer desde el aspecto nutritivo en cuanto a lo que es la alimentación, porque de pronto cuando hablan de padres nutritivos nos vamos automáticamente, pero es que el padre nutritivo es el que alimenta bien a sus hijos. No solamente en la parte de la alimentación, sino en la parte emocional, en la parte física, en la parte social, en la parte moral, e inclusive en la parte religiosa, independientemente de la religión que pueda tener la familia. Entonces, básicamente, un padre nutritivo es ese que acompaña a su hijo a crecer de la manera pues más adecuada en estas diversas áreas de crecimiento que por supuesto vamos viendo nosotros a lo largo de la crianza con nuestros hijos. Y realmente en este momento estamos a prueba, me incluyo porque soy madre, estamos a prueba porque esos niveles de cortisol están totalmente alterados y 10.000 hormonas negativas gracias a la realidad que todos estamos inmersos, que es una situación que también es biológica, no podemos darle culpa o simplemente saberlo controlar, que eso sería en otro enlace en tal caso. Pero, Paola, ¿cómo podremos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a ese papá donde sí, esa nutrición, como tú dices, donde está la parte emocional sobre todo y ese acompañamiento, no está? Y bueno, se está evidenciando con las actuaciones, los comportamientos de cada uno de los hijos, ¿no? En su vida diaria. Como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha informado que hay mucha depresión. Pero no solo en los adultos, sino también en la parte juvenil, ¿ok? Inclusive en los niños pequeños. ¿Qué mensaje le das tú a ese papá en tomar ya las riendas y en verdad qué tan importante y qué tan vital es esa nutrición, esa importancia de ese acompañamiento emocional, Paola? Claro, aquí hay que entender un punto muy importante, María Ángel. Bueno, son varios elementos que quiero mencionar brevemente, porque la idea es que los padres tengan la información más adecuada. Primero, obviamente, cuando nosotros revisamos un poco cómo fueron nuestros estilos de crianza, siempre es importante considerarlo, porque muchas veces los padres vamos copiando esos estilos de crianza que de pronto utilizaron también nuestros padres. Entonces tenemos por un lado a los padres que van copiando la receta, ¿ok? Independientemente de si se puede o no corregir cosas que de pronto se pueden corregir, porque entendamos que estamos en un momento generacional diferente a cuando fuimos criados. Entonces, yo digo que cada día la crianza se va convirtiendo más en un reto para los padres. Entonces, es romper un poquito con esas brechas generacionales, es romper un poquito con esos ciclos que de pronto traemos de familia en familia o de generación en generación, y tratar de hacer lo mejor
qué podemos con lo que tenemos disponible. Los niños son los primeros jueces, los hijos siempre son los primeros jueces. Y te puedes dar cuenta cuando los hijos empiezan, bueno, papá, pero es que el hijo de mi amiguito no lo regaña así, es que la mamá de mi amiguito sí va con él a las clases de natación. ¿Me explico? Entonces, todo eso entra en juego. Es importante también, María Ángel, que los padres sean conscientes de cuál es el estilo de crianza que se está utilizando. Porque muchos padres a veces también tendemos a la polarización. Entonces tenemos padres que de pronto son lo que llamamos nosotros laissez-faire, o que son permisivos, que son liberales. Entonces son esos hijos que tú ves que de pronto, son esos hogares donde tú ves que los hijos son los que tienen las riendas del hogar. ¿Okay? Y son esos hijos que tú ves que llegan y te dicen hasta tú te sientas aquí, tú te sientas allá, hoy vamos a ver este programa de televisión porque es lo que yo quiero ver. Entonces, obviamente, esos tienen que ser elementos que nos pasen a nosotros la noticia o la notificación de que algo no está del todo bien con el estilo de crianza, porque obviamente esto la balanza se está inclinando más hacia lo que es esta estructura o este estilo de padres liberales o laissez-faire. Por otra parte, están los padres que son sumamente estrictos, que son los que yo llamo autoritarios. Son muy estructurados y todo tiene que ser como ellos dicen. Estos son los padres que a veces vienen trayendo el estilo de crianza que tuvieron. Entonces, si mi papá fue estricto y me enseñó que las normas se cumplen y que las cosas son como son, entonces esto también tiene que funcionar en mi crianza con respecto a mis hijos. Entonces, ahí hay que hacer una valoración también, porque no pueden haber, ese tipo de polarización. La balanza no puede estar más inclinada hacia un lado o hacia otro, sino que tiene que haber un equilibrio como todo en la vida. Y cuando hablamos de ese equilibrio, estamos refiriéndonos entonces a los padres nutritivos, que son los padres, lo que yo llamo también como padres democráticos. Son esos padres que escuchan activamente a sus hijos, son esos padres que de alguna manera los llevan a crecer, que los llevan a aprender de los errores, más que a ser críticos, ¿ok? Porque hay padres que de pronto son críticos y mira, pero es que hiciste esto mal. Y yo tenía un caso en consulta donde el papá decía, pero es que es un cochino todo el tiempo. Yo decía, pero es que si hay formas como tú lo puedes hacer de manera más positiva. No decir que él es un cochino, sino que de pronto tú puedes decirle, mira, esto no va aquí, esto va en la papelera o esto va en la cesta de la ropa sucia, los platos se llevan a lavar, donde cuando se tienen que lavar, no pueden quedarse en la habitación. Entonces, es tratar de entender todos estos aspectos. Un padre nutritivo es aquel que aconseja a su hijo sin llevarlo a tomar las decisiones que el padre cree. Porque déjame decirte que en mi haber, también en mi desempeño profesional, que he trabajado también con adolescentes en cuanto a lo que es la parte de orientación vocacional, yo me he encontrado con muchos adolescentes que me dicen, estoy terminando mi carrera, ya estoy en el 8º semestre, tuve un caso, y esto no fue lo que yo quise estudiar. Esto no fue lo que yo quise estudiar, esto fue una carrera que yo tomé porque mi mamá quiso que la estudiara. Y pues ahora no me siento feliz con lo que hago. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces los padres pues también podemos tener la tendencia a cumplir nuestros sueños a través de nuestros hijos. Y obviamente hay que entender que los hijos vinieron para cumplir sus propias metas y para cumplir sus propios propósitos de vida. Entonces, son muchos los elementos que se pueden mencionar, María Ángel, que tiene que ver con el hecho de ser un padre nutritivo. Es estar para su hijo, es establecer las reglas y que estas reglas funcionan mejor. Obviamente siempre siguen siendo reglas, siempre siguen siendo normas, pero funcionan mejor si estas son consensuadas. Es decir, que tú estableces con tu hijo las reglas que tú quieres y logras que tu hijo las entienda y las acepte sin imponerlas, ¿ok? Porque tú puedes llegar al acuerdo. De pronto, si toca limpiar la casa, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cuál es la parte que menos te gusta de limpiar la casa? Tuve un caso como ese. Y él me decía, es que lo que no me gusta es que mi mamá me mande a trapear. Eso es lo que a mí no me gusta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que más te gusta de asear la casa? Bueno, a mí yo puedo sacar y botar la basura, yo puedo recoger los desechos del perrito, me gusta lavar los platos. Entonces, bueno, vamos a crear
un ambiente, vamos a crear las reglas donde de pronto trapear te toque solamente una vez a la semana. Y mientras tanto, pues tú sigues cubriendo otras cosas, pero por supuesto no dejando de hacer, porque la idea tampoco es permitir que el hijo pues pueda tomar las riendas y decir qué hace y qué no hace. Los padres siempre deben tener las riendas en todo momento, porque son los padres, obviamente. Paola, está en la parte donde yo quiero preguntarte, hay muchos artículos, hay dichos, hay comentarios entre amigos, etcétera, etcétera, donde se dice, papá, o sea, hablo yo de papá en general, papá y mamá, ¿no? Papá es papá, no es amigo. Hay otros que dicen, hazte amigo de tu hijo, porque si te haces amigo de tu hijo, ellos se pudieran abrir un poquito más. Pero hay otra parte donde dice, si tú eres amigo de tu hijo, no hay autoridad. Y se sobrepasan los niveles, como tú lo estabas diciendo un poquito antes, donde entonces se pudiera traducir en una anarquía, ¿no? Que hay confianza, entonces vamos a hacer y deshacer. ¿Qué es lo más conveniente, Paola? Fíjate algo, María Ángel, tiene que ver mucho también con el estilo o la estructura de personalidad de los padres, ¿no? En lo personal, yo estoy de acuerdo con hacerte amigo de tu hijo siempre y cuando tú mantengas las reglas claras, ¿ok? Porque hacerte amigo de tu hijo no quiere decir que tú te vas a ir con él a la discoteca si es un adolescente, porque sabes que no es lugar para tu hijo, ¿ok? O que tú le vas a permitir cosas que de pronto un amigo le va a permitir. Muchas veces los padres dicen, no, pero es que yo puedo ser amigo de mi hijo, pero al final tu hijo va a tener sus amigos y él va a entender que tú no eres un amigo más, que tú puedes estar de su lado, ¿ok? Yo por lo menos, María Ángel, yo siento que mi mamá fue mi amiga, y es mi amiga, y yo digo que ha sido mi mejor amiga, ¿ok? Y no por eso hubo en algún momento alguna ruptura en nuestra relación entre madre e hija, es decir, mi mamá hasta el día de hoy, pues yo la respeto al 100%. Entonces, creo que sí se puede ser amigo de tus hijos siempre y cuando tú tengas claro los límites, ¿ok? Habrán padres que dicen no se puede establecer una amistad y quizás eso también depende de la estructura de personalidad de los hijos, porque de pronto hay estructuras de personalidad de hijos que no permiten que tú puedas ser su amigo, porque de pronto sobrepasan esa confianza, o porque de pronto que por más que tú intentes ser su amigo no lo vas a lograr, ¿ok? Porque hay personalidades que de pronto son difíciles. Lo que también creo es que debemos hacernos amigos de debemos hacernos amigos de los amigos de nuestros hijos, porque eso es algo que también funciona y mucho. También recuerdo en lo personal que mis amigos decían que parecían ellos más amigos de mi mamá que de mí porque se llevaban mejor con mi mamá, ¿no? Entonces eso también es bonito y es importante porque obviamente cuando tú estás cerca de las amistades de tu hijo, tú puedes conocer un poco más el círculo social que lo rodea y por supuesto puedes prevenir y puedes tomar en cuenta muchas cosas que de pronto no puedes hacer si no lo tienes, si no las tienes a la mano, ¿ok? Yo conocí muchos casos en consulta donde los hijos estaban perdidos de pronto en las drogas o inclusive en el vandalismo porque lo fueron llegando a ese mundo a través de los amigos y los padres siempre estuvieron inocentes porque nunca conocieron a los amigos. Entonces es importante ese acercamiento también. Yo pienso que es algo que pueden considerar los padres en cuanto a lo que es el desarrollo social de sus hijos, ¿no? Sí, puede sumar punto para ambos, ¿no? La relación. Ahora, Paola, existe la parte, vamos a la parte donde son padres divorciados. Cuando son padres divorciados es otro tema bastante álgido. ¿Por qué? Porque para ver el divorcio tuvo que haber una razón bastante forzosa y de seguro en la mayoría de los casos no es buena, una razón que es negativa para los dos. En fin, hay casos, vamos a hablar para el caso más dramático, los casos donde, Paola, algunos de los padres empiezan a no ser nutritivos con ese hijo o con esos hijos. ¿Por qué? Porque comienzan a darle
una imagen o una definición o juzgar a esa pareja de una manera negativa en función de que el niño o la niña tengan una imagen diversa para justificar la actuación del divorcio. Yo estoy poniendo este escenario en el peor de los casos porque existe, vamos de mayor a menor, Paola. En ese caso, ¿qué mensaje le das tú a ese papá o a esa mamá o a esos padres que quizás crean que esta medida, ¿verdad?, donde le hablan negativo de la pareja, es un punto a su favor? Creen ellos. ¿Qué mensaje le dices tú? No, en definitiva no es un punto a su favor. Muchos padres interpretan, bueno, pero es que si yo me tuve que divorciar, pues ahora ya no vivo con mi hijo, me quitaron quizás el derecho de vivir junto a él, pues entonces ahora yo voy a hacer la guerra y así como de pronto no lo tengo, pues yo le voy a hacer la vida gris a la persona, a la mamá o al papá con quien quedó el niño, ¿no? Definitivamente esto es algo que no favorece ni a uno ni al otro y por el contrario, el daño se lo hacen es al hijo, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente el hijo no quiere escuchar ni de parte de uno ni de parte del otro situaciones o comentarios negativos. Entonces aquí la recomendación es, como adultos que son y que representan los padres, hay que entender que la ruptura se dio en la pareja y que eso no puede afectar la estructura padre-hijo, ¿ok? Y que lo mejor que tú puedes hacer es hablarle bien a tu hijo de la pareja, es decir, de quién es su madre o quién es su padre, porque eso es lo que lo va a ayudar a representarse a él en un futuro, ¿ok?, en cuanto a su estructura inclusive familiar. Si yo tengo, por ejemplo, te pongo este ejemplo, un padre que está divorciado y que cada vez que ve a su hijo fuera del hogar o dentro del hogar habla mal de su mamá, ¿ok? Obviamente este es un niño que puede formar una idea errónea con respecto a la mamá y qué va a pasar entonces cuando le toque establecer un vínculo amoroso con una mujer. Va a tener dificultades para hacerlo. O pueden darse los casos que de pronto le tome idea al papá o le tome rabia al papá porque está hablando de su mamá, que es lo que más quiere y es con quien convive, poniendo ese ejemplo, ¿no? Porque hay casos que son contrarios. Pero en definitiva la conclusión es, nunca le hable mal a su hijo, por muy malo que haya sido la pareja, nunca le hable mal a su hijo de su papá o de su mamá, porque ese es su papá y es su mamá y es la persona que le dio la vida. Yo lo veo también mucho en los casos donde las madres, de pronto los padres se desentienden económicamente, familiarmente. Entonces la mamá empieza a hablar mal del papá. Él nunca te dio nada, todo te lo di yo te llevé a crecer. Pero en definitiva, a vidas cuentas, ese niño siempre va a querer saber de su papá. Así no le haya dado nada, así no haya estado presente, porque tenemos siempre la necesidad de saber de dónde venimos. Y todos tenemos el derecho de saber de dónde venimos. ¿Ok? Entonces es importante que los padres entiendan eso, lo procesen y comprendan que a cuanto mayor comentarios hagan negativos con respecto a ese otro padre, pues obviamente mayor es el daño que le están haciendo a sus hijos. Entonces, de verdad hay que tratar de evitarlo a toda costa. No es para nada. ¿Se pudiera decir, Paola, que esta acción podría definirse como una violencia psicológica hacia el niño? Por supuesto, sí, por supuesto, porque obviamente tú estás sembrando en el niño no solamente un comentario, estás sembrando en el niño una idea que quizás es tuya, porque es una experiencia, quizás tú pudiste tener una experiencia negativa con tu pareja, pero eso no es lo que va a definir una relación entre padre e hijo, entre madre e hijo. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Yo he tenido matrimonios que han ido a la consulta y de pronto me dicen, mira, como esposo, de verdad, él no me ha funcionado en lo absoluto para nada, porque ha sido infiel, porque ha sido irresponsable, porque ha sido lo que sea. Pero como padre es otra cosa. Como padre ha sido buen padre, está pendiente de sus hijos, les da cariño. Entonces hay que tratar de entender que de pronto no habrá sido quizás la mejor pareja para ti, pero esto no quiere decir que no pueda ser un buen padre para tu hijo o una buena madre para tu hijo. En todo caso, ese niño va a crecer y permítele que sea él quien saque sus propias conclusiones. Permítele que sea él quien decida si su papá o su mamá
fue bueno en la crianza o no fue bueno en la crianza, si fue un padre ausente o no fue un padre ausente, si fue solamente un padre proveedor o también fue un padre nutritivo que estuvo desde cualquier escenario, porque en definitiva hay muchas características en los padres. Y de pronto lo que no tiene uno lo tiene el otro, y lo que tiene aquel no lo tiene aquel. Entonces eso también hay que entenderlo. A veces de pronto de lo que puedo carecer yo, mi esposo puede tener de sobra para dar. Entonces ahí también hay un balance, ahí también hay un equilibrio. Y es interesante saberlo, porque muchas veces cuando nos quedamos solas con nuestros hijos, o los padres tienden a quedarse solos con sus hijos, entonces creen que todo lo pueden y todo lo tienen que hacer, y no siempre es así tampoco, ¿no? Ahí estaríamos tergiversando el rol. Ambos tienen un papel, un rol, como lo has dicho. Ahora, vamos a ir bajando la escala. Padres donde las relaciones son válidas, son positivas, ¿ok? ¿Cómo ser un padre nutritivo? ¿En qué sentido? Porque puede ser, así como tú dices, él tiene más emocional o es más expresivo que yo, ¿ok? Correcto. ¿Cómo vamos a hacer ese balance? Porque evidentemente las 24 horas no van a estar siempre unidos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo el hijo puede entonces balancear, valga la redundancia, de que se está dando una verdadera nutrición en ambos padres? ¿Cómo tú lo puedes medir, Paola? ¿Viendo la acción en el hijo? Sí, no, aquí la clave siempre es la comunicación entre los padres, inicialmente, ¿ok? Porque si tú tienes buena comunicación con tu pareja, tú puedes determinar qué es lo que está pasando con tu hijo y cómo se está llevando la crianza. Yo cada cierto tiempo tengo esta conversación con mi esposo. Mi hijo apenas tiene 2 años, pero estamos en ese proceso de crianza. Y tú sabes que las etapas más difíciles son de 1 a 3 años, porque es una etapa difícil. Y bueno, allí es importante colocar sobre la mesa lo que cada quien, las fortalezas de cada quien como padre y las debilidades de cada quien como padre. Me explico, porque de pronto lo que para mí es una debilidad, de pronto él puede tener esa fortaleza y decir, ok, cuando yo te vea débil aquí, ahí es donde yo voy a entrar y voy a equilibrar la situación, porque no se nos puede venir abajo. Entonces, ese es el punto inicial, la comunicación entre los padres, y posteriormente esa comunicación que pueda darse a los hijos, ¿ok? Porque tampoco nos podemos quedar con la comunicación entre los padres. A veces pasa, déjame decirte, porque lo vi también muchísimo, lo he visto muchísimo, que los hijos determinan y se dan cuenta que la comunicación entre los padres no es para nada buena. Y entonces pueden tener muy buena relación, pero de pronto en cuanto a la comunicación relacionada con la crianza, de pronto no es tan buena, o hay algunas debilidades allí. Entonces el hijo muchas veces detecta, y cuando lo detecta, él sabe por dónde manejar la situación. Si mi mamá es la que me niega el permiso a salir, pues yo me voy a ir con mi papá, porque sé que por ahí está la debilidad. O me he encontrado con casos donde dice, mamá me dio permiso, y después van con el papá y le dicen, papá me dio permiso, y resulta que ninguno de los dos autorizó la salida, y el muchacho salió, ¿ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y pienso que la base a la pregunta que me hacías es básicamente esa, la comunicación, y poner sobre la mesa cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada quien. Si nos encontramos con que de pronto hay debilidades de parte y parte, entonces bueno, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar una escuela para padres, donde nos puedan orientar sobre qué hacer con estas debilidades que tenemos. Si, por ejemplo, entendemos que a veces tendemos a sobrepasarnos sobre ciertas cosas, entonces, bueno, vamos también a buscar ayuda, o de pronto cuando tú veas que yo estoy muy alterado regañando al niño, entonces intervienes tú y yo tomo un tiempo afuera, para que entonces la cuestión no pase a otros escenarios. Entonces, siempre que existe la comunicación entre los padres y posteriormente de los padres hacia los hijos, vamos a poder evitar esas situaciones donde de pronto hay conflictos entre padres e hijos, ¿ok? Y sobre todo, Paola, ser un poco coherente, porque también eso es otro problema, que exigimos X, Y comportamiento y nosotros somos lo contrario. Por eso es importante. Fíjate que yo hace poco publiqué un material que hablaba sobre los padres como espejo, porque muchas veces los hijos son un reflejo de quienes somos y no te das cuenta, pero a veces muchas cosas que te molestan de tu hijo son tuyas,
¿ok? Entonces ahí hay que hacer también un análisis, porque recuerda que muchas veces los hijos son espejos de los padres. Y es importante también tener en cuenta esto. Yo inclusive lo decía, no sentirte mal si no lo estás haciendo bien. Es entender que tú también eres humano y que puedes cometer errores. Pero lo importante aquí está en que cuando tú te das cuenta que has cometido un error, porque te permite corregirlo. El problema está cuando tú te das cuenta de que tienes una dificultad, pero lo sigues haciendo como padre, ¿ok? Porque sabes que eso va a ser un reflejo en tu hijo. Entonces es importante también considerar lo que estamos haciendo frente a lo que estamos viendo en nuestros hijos. Exactamente. Paola, cuando ya hay en una relación normal de padres, un hogar normal, vamos a decirlo así, que están los padres viviendo con sus hijos, cuando hay ciertos problemas entre ese vínculo, entre esa relación, te pregunto, en el colegio, ¿se pudieran dar ciertas alarmas, ciertos comportamientos que pudiera la maestra alarmarse un poquito y decirle? Porque quizás hay muchos niños, dependiendo de la edad, por supuesto, los niños más pequeños no saben expresar, pero sí a través del dibujo pueden expresar ciertas cosas, o comportamientos de rebeldía. También hay niños entonces que expresan más en el colegio que entonces en la casa. Te pregunto, ¿normalmente ya se evidencia que no hay una buena relación en el colegio? Como por ejemplo, Paola. Sí, y te cuento, te confieso que la mayoría, muchos de los casos que llegaban a veces a las consultas de bajo rendimiento escolar o dificultades emocionales en el entorno escolar, inclusive concentración, falta de concentración, todo eso, cuando tú te ponías a evaluar en lo profundo al niño, te dabas cuenta de que de pronto no había ninguna causa orgánica, que es un niño que estaba bien orgánicamente, pero que obviamente había un factor emocional que estaba afectándolo. Y tú lo decías, un ejemplo es a través del dibujo cuando son muy pequeños. Y muchas veces hacen dibujos que representan a la familia. De hecho, nosotros los psicólogos utilizamos mucho esto, que es una técnica proyectiva, que es el de dibujar a la familia. Y ahí ves cuando, por ejemplo, el niño excluye a un miembro de la familia, o lo dibuja aparte, o de pronto lo dibuja sombreado, o lo dibuja llorando. Yo tuve muchos niños que de pronto dibujaban un corazón roto y dentro estaban ellos. Entonces ahí obviamente tú te das cuenta de lo que está pasando. Muchos casos, niños que de pronto recién perdían a los abuelitos y dibujaban a los abuelitos muertos. Entonces todo lo que es la técnica esta proyectiva, pues sí ayuda. En otros casos, pues yéndonos a los síntomas como tal, tenemos niños que de pronto pueden tener bajo rendimiento escolar, como lo mencionaba. Pueden haber niños que estén muy irritables, sobre todo si hay violencia intrafamiliar, o sea, si hay violencia entre los padres, entonces un niño que de pronto va a ser violento en el colegio. Y eso pasa con mucha frecuencia. De pronto niños que tienen dificultades para concentrarse, o niños que son más susceptibles y entonces van a la escuela y lloran, o se pasan el día llorando porque ellos no quieren que entre sus padres haya problemas o que se vayan a divorciar. Entonces obviamente todo esto afecta el desenvolvimiento escolar, y déjame decirte que a veces hay padres que son conscientes y te dicen, lo estoy trayendo porque hay problemas en la casa. Pero muchas veces pasa que la maestra te lo envía a la consulta con un informe diciendo el niño no hace, el niño se distrae, el niño está llorando, el niño es agresivo, el niño no cumple con las tareas. Entonces ahí cuando tú haces la evaluación y te das cuenta que puede haber un factor emocional asociado a la relación que esté llevando su papá y su mamá. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, definitivamente puede verse reflejado. Cuando hay un ambiente, digamos, disruptivo, un ambiente conflictivo en el hogar, puede verse perfectamente reflejado en el ambiente escolar. Muy bien, que eso ayuda, ¿no? Eso ayuda sobre todo al niño a abordarlo. Vamos al caso donde hay un niño, donde hay un solo niño por ahora. Son hijos únicos. Tú te ríes porque estás en ese momento, pero no se sabe si es por ahorita o por siempre, pero por ahora es tu realidad, ¿ok? No, pero en tu caso, bueno, fíjate que hay padres que se cierran, es uno y se acabó.
¿ok? Ese es el padre que debemos ahorita abordar. Y ya tú sabes a qué me refiero. Porque entonces yo no sé si esa sobreprotección, ¿ok?, se traduce en vez de nutrición o padres nutritivos, son padres son súper protectivos, donde lo que ocasiona es una intoxicación, pues, a la vida del niño. Explícalo por qué, Paola. Claro, fíjate, pasa en el caso de los niños que son únicos, porque obviamente ellos crecen solos, todo lo tienen para ellos, no aprenden de pronto a compartir dentro del hogar, a veces les toca aprenderlo en la escuela. Pero pasa mucho eso, inclusive cuando los padres son muy dados hacia el hijo, porque es el hijo único, tienden a futuro, pues tienden a darse cuenta que inclusive han llegado a incluir o a desarrollar en ese niño lo que nosotros llamamos el hijo sobremerecedor, que cree que todo lo merece. ¿Me explico? Entonces es el niño que no, pero es que tú me tienes que dar, tú me tienes que inscribir en la mejor escuela porque es que tú lo tienes que hacer. Es que tú me tienes que dar el dinero porque tú me tienes que comprar un carro. O sea, es un niño que a la larga se convierte en un hombre o en una mujer que tiene ideas sobremerecedoras, pues, y cree que todo es sencillo o todo tiene que ser dado, ¿no? Entonces, aquí es importante entender algo. Hay que cuidar mucho, cuando son hijos únicos hay que cuidar mucho el hecho de eso, de criarlos fomentando ese hecho de que ellos se crean sobremerecedores de las cosas. Y por otro lado, pues entonces cuidar también el hecho de la sobreprotección. Porque sí, eso pasa y en efecto, ¿qué ocurre? Hay muchos padres que inclusive han llegado a confesar, pero es que mire, yo no lo dejo salir a él porque es que es el único hijo que tengo y si algo le pasa. Imagínate tú. Pero entonces ese niño, ¿qué va a hacer cuando sea ya un adulto? Es decir, ¿cómo va a salir? No siempre vas a estar tú. Entonces ahí hay que trabajar, por eso que yo digo, a veces trabajar con niños implica trabajar a veces más con los padres que con los hijos. Y eso es algo que no te dicen cuando tú decides estudiar la psicología infantil. Dices, voy a estudiar psicología infantil porque me encanta trabajar con niños. Pero entonces en el haber de la profesión te das cuenta que terminas trabajando a veces más con los padres que con los propios niños. Fíjate, María Ángel, yo he tenido la experiencia de tener niños en consulta y a veces yo recibo primero a los padres y mira, vamos a hacer una evaluación del caso. Y los padres a veces no me saben describir qué es lo que está pasando. Y me ha tocado que entra el niño y me dice, mire, yo sé qué es lo que está pasando y está pasando esto, y te describe con lujo de detalles todo lo que está pasando. Mi mamá cuando está brava camina y afinca los pies y ya yo sé que está brava porque va dando pasos duros por la casa. Y mi papá yo sé cuando está enojado porque hace esto y dice lo otro. Entonces yo sé que hay problemas entre ellos porque aunque lo quieran ocultar, yo escucho cuando se pelean en el cuarto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volviendo al punto, sí, cuando son hijos únicos hay que cuidar mucho la sobreprotección porque obviamente esto tiende a hacerle un daño al niño. Y un daño no solamente emocional, sino inclusive a su autoestima. Porque es un niño que, como todo lo quiere hacer la mamá o el papá, muchas veces no aprende las habilidades de vida. Entonces sale y cuando le toca, entonces no sabe cómo tiene que subir a un metro o agarrar un autobús, o no sabe cómo defenderse ante ciertas situaciones. Yo he tenido inclusive adultos que me dicen, a mí me da pena ir a un banco porque yo nunca fui a un banco, mi mamá siempre iba a ella y nunca me enseñó a ir, nunca dejó que yo fuera solo. Yo he tenido casos de muchachos que me dicen, doctora, mi mamá viene el primer día de universidad y mi mamá quiere ir conmigo, no puede ser, yo tengo que ir solo, yo tengo que aprender a defenderme. Entonces ahí ves que el hijo reacciona, despierta, sale de ese capullo y el hijo lo que va a buscar es distanciar al papá y a la mamá porque han sido sobreprotectores y en efecto eso no es lo que quiere el papá y la mamá. Entonces eso es lo que también llevamos a los padres a entender en consulta, que los hijos vinieron a través de nosotros y tienen que crecer, que lo mejor que podemos hacer los padres para nuestros hijos es darles herramientas de vida. ¿Y cómo le das herramientas de vida si quieres tenerlos dentro de tu esfera para que nada le pase? Entonces es importante entender eso. Yo comprendo que hay padres que de verdad tienen el temor, si viven en zonas peligrosas, si viven de pronto en países donde no se brinde la seguridad. Yo puedo entender eso. Entonces, claro, ahí hay que tratar de buscar un equilibrio. Mira,
bueno, vas a salir, pero llegas temprano, me estás llamando para saber dónde estás, yo te puedo acompañar hasta tal punto, de ahí para allá yo te veo mientras tú te vas, y así irlo haciendo progresivamente hasta que tanto padre como madre acepten que el hijo es un ser independiente y que tiene todo el derecho de crecer como crecimos nosotros y nos formamos nosotros. Porque creen que son de ellos y no son de la vida, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque habidas cuentas y al final de la historia terminan sufriendo los dos porque a la final el hombre o la mujer va a hacer su vida, se va a casar, va a tener hijos y va a tener que velar por esa familia, y quizás ahí entonces encuentras a los padres que se sienten relevados, se sienten renegados, sienten que los abandonaron, y entonces tú escuchas a muchos padres, pero es que él me abandonó. No, él no te abandonó, él fue a hacer su vida, así como tú en alguna oportunidad pudiste hacer la tuya. Entonces se sufre de ambos lados, porque entonces es un hijo sufrido, porque el mensaje que recibe de sus padres fue, me abandonaste, ¿ok? Y sufre la madre porque en esencia, la madre o el padre, porque en esencia sigue creyendo que su hijo lo abandonó, no entendiendo que fue a hacer su propia vida, así como en algún momento pues también ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Es como partiendo de ese dicho donde dice, detrás de una mujer hay un buen hombre, y detrás de un buen hombre una buena mujer, detrás de unos buenos hijos unos buenos padres, ¿no? Porque eso se ve en la vida. Muy bien, Paola, de verdad que más clara no pudiste ser, yo creo que más explícita. Los padres que estamos escuchando esta entrevista, pienso que debemos, todos los días hay que reaccionar de una manera, reaccionar no sería, sino reflexionar, porque ciertamente, y sobre todo ahorita, que bueno, están los niveles de estrés en todo su esplendor, porque es un nuevo comienzo, un nuevo modo de vida, etcétera, etcétera, y hay que reforzarlo, ¿no? Hay que reforzar este tipo de, porque como tú dices, no hay universidad para ser padre, y cada hijo es diferente, porque eso es lo otro. Quieren aplicar la misma psicología para todos los hijos y cada hijo tiene un carácter totalmente diferente. Es una cosa impresionante. Yo tuve un caso de unos gemelos donde uno es sacerdote y el otro es publicista. Entonces, bueno, son todos, fíjate, son gemelos, ¿no? Son mundos distintos. Paola, háblanos de entorno psicológico. Bueno, Entorno Psicológico es una plataforma que se ha generado, se ha creado con el propósito de brindar consultas online, ¿ok? Esto para llegar, por supuesto, a aquellas personas que de pronto se sienten más cómodas desde sus hogares recibiendo la atención del psicólogo, o que por alguna razón se les ve impedido asistir a una consulta presencial. Entorno Psicológico, pues, y recientemente hicimos una alianza con Bienvenidos Venezolanos, y estamos inclusive brindando la oportunidad de atender a los venezolanos, en el sentido de que, bueno, a muchos nos ha tocado emigrar, hemos estado lidiando con una serie de situaciones emocionales, tanto los que se fueron como los que se quedaron. Entonces, bueno, también estamos allí de la mano con nuestros hermanos venezolanos, pero básicamente la misión de Entorno Psicológico es precisamente ofrecer toda esta atención online, asesoría a lo que tiene que ver terapia de pareja, terapia individual, terapia familiar inclusive, y para adolescentes, para niños y adolescentes también. Estamos siempre presentes allí, somos un equipo de 6 psicólogos actualmente. Y la idea es esa, aportamos, hay un espacio en la página donde las personas pueden hacer sus preguntas gratuitas, o sea, es un consultorio pues gratuito. Allí las personas, si tienen alguna duda específica, pues pueden allí ir, escribir, y tendrán la respuesta de cualquiera de nosotros, de los psicólogos que estamos allí, del staff, para ayudarlos. Y bueno, la idea es esa, la idea es aportar. Yo pienso que todos los venezolanos que nos ha tocado emigrar, tenemos que seguir sembrando para el futuro nuestro, para el futuro de nuestro país, y por supuesto para poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos que también lo están necesitando. Excelente iniciativa. Paola, te pregunto, cualquier persona que necesite algún diagnóstico y que esté en distintas partes del mundo, ustedes pueden hacer también el diagnóstico y obviamente a través de la telemedicina le dan el diagnóstico, y con ese diagnóstico pueden imprimirlo y por supuesto utilizarlo en donde se encuentren.
Sí, sí. Fíjate que por lo menos yo en lo personal he tenido casos que han ameritado lo que nosotros llamamos el informe psicológico. Uh-huh. Se emite el informe psicológico. Los que estamos ahorita en la plataforma somos todos venezolanos. En el caso de Jessica Ferreira, que está en Ecuador, ella ya tiene sus permisos también para ejercer en Ecuador, y obviamente el informe es válido tanto para Venezuela como para Ecuador. ¿Okay? Sin embargo, hay países que pueden aceptar un informe psicológico sin ningún problema, independientemente del país que venga. Okay. Pero los nuestros van, por supuesto, con sello venezolano, tanto de los sellos nuestros, pues del colegio con nuestro número de colegiado y de federado, porque todos estamos colegiados y federados por la Federación de Psicólogos Venezolanos. Entonces, sí, nosotros podemos emitir los informes. Ya depende, por supuesto, del país que resida la persona que lo solicita, si le es aceptado o no en ese país. Yo he tenido pacientes que me han solicitado, que han sido mis pacientes hace mucho tiempo y que de pronto han requerido un informe para inscribir a sus hijos en el nuevo país. Me he encontrado, tengo más recientemente un caso de una paciente que tengo en Chile, y ella llevó su informe, y gracias pues al informe, en el Servicio Social de Chile, pues le iban a hacer una revaloración al niño, y entonces iban a darle todo lo que estaba necesitando para poderlo poner en control, porque además es un niño con necesidades especiales, un niño autista, ¿no? Entonces, ella ha recibido mucha ayuda pues por parte de los servicios sociales del país, de la escuela inclusive, y ya ese informe inclusive le sirve de arranque, porque quizás en algunos países van a requerir como que hacer una revaloración, pero por lo menos ya tienen una impresión diagnóstica. Claro, eso es mucho el apoyo, porque evidentemente no, si se van, no, la mayoría de los casos no es porque, sino que verdad lo necesitan, ¿no? Realizarse en otro país, y estos niños que no pueden no pueden dejar de darle ese seguimiento. Paola, muchísimas gracias, verdad que fuiste muy explícita, excelente exposición. Yo creo que vamos necesariamente a hacer otro enlace, porque no solo esto, hay tanto que podemos abordar nosotros como padres, ¿no? Y sobre todo cuidar a nuestros hijos en toda su evolución. Muchísimas gracias por esta intervención. Este canal también es de ustedes, y vamos entonces a comprometerte para un próximo enlace. Vamos a comprometerte y busquemos temas que estén en el borderline, porque ahorita en estos momentos eso es lo que hay que abordar, ¿no? Porque estamos en la necesidad de tener esta salud mental, sobre todo preventiva. Muchísimas gracias, Paola. Y a ti, María Ángel, por la invitación, y bueno, gracias a todas las personas que van a ver este programa. Espero que lo puedan disfrutar al máximo. De verdad que encantada de haber compartido este tiempo contigo, y esperemos que sí, que vengan más programas para seguir nutriendo. Exactamente. Paola, aparte de entorno psicológico, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Bueno, estoy a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Psico Paola Víez. También allí pues pueden encontrar toda la información con respecto a mi persona, canal de YouTube, lo que son las consultas, entrevistas, todo lo podemos encontrar en nuestras redes sociales, en mis redes sociales personales, ¿okay? Porque entiendo, también están las de entorno psicológico, pues allí nos pueden encontrar a todo el equipo, pero en lo personal a mí, pues a través de las redes sociales me pueden encontrar. Muy bien, Paola. Excelente, sigue así, continúen los éxitos y estamos en contacto, ¿ok? Gracias, María Ángel. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, bye.